Dios bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar una vez más del otro lado. En esta oportunidad ruego que el Espíritu Santo traiga sabiduría, discernimiento, conocimiento, revelación, para que podamos alcanzar todo lo que Él tiene preparado para nosotros en medio de esta generación y en el siglo venidero, la vida eterna, para que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados, pero sobre todas las cosas para gobernar con Cristo por 1000 años, como lo establece la palabra de Dios. Yo quiero en esta oportunidad que usted abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 20, y vamos a leer algunos textos de la palabra que nos van a guiar acerca del corazón de Dios, de la voluntad de Dios y de lo que Dios tiene para que nosotros podamos movernos con libertad, con sabiduría y sobre todas las cosas con temor de Dios. La Biblia nos enseña que, o nos hace la pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros todos los días para meditar acerca de nuestra fe. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña, hoy prevalecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor. Ahora, el amor es el más grande de todos, pero bien tenemos que establecer allí uno de los cimientos que es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A esto sumémosle que la fe sin obras es muerta. Quiero que usted me acompañe. Así vamos desglosando, desmenuzando y aprendiendo un poquito de la palabra de Dios en esta oportunidad. Libro de San Mateo capítulo 20, en el versículo 1, la palabra dice, porque el reino de los cielos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto cielo, séptimo cielo, donde está el mismísimo trono de Dios, dice, es semejante. Y la palabra semejante que está establecida aquí es la misma que se usa en el libro de Génesis cuando Dios dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Ahora, siendo nosotros imagen y semejanza de Él, Dios dice en su palabra que el reino de los cielos es semejante, es parecido, tiene la virtud, dice la palabra, a un hombre padre de familia. Y aquí quiero detenerme un instante. Solo aquel que tiene hijos sabe del dolor que produce la necesidad de sus hijos. Cosas que nosotros podemos soportar, muchas veces nos duelen mucho más cuando son nuestros hijos los que la padecen. Y hasta hay momentos en que uno dice, quisiera tener yo esto y no mis hijos. Ahora, él dice, ese es Dios. Me gusta cuando Jesús enseña acerca de cómo tenemos que orar al Padre y da allí todo una enseñanza, pero nos llama a que digamos, Padre nuestro que estás en los cielos. El que gobierna todo, en todo y sobre todo, y todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él subsiste. Él está diciendo ahora que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dios, antes de ver su necesidad, a ver si nos entendemos, antes de ver la necesidad de la viña, de lo que él necesitaba, se vistió de padre para que aquellos que trabajaran en su viña fueran tratados como hijos. Ahora, cuando la Biblia nos enseña de que Dios tiene cuidado de todos nosotros, también la palabra de Dios nos enseña que sus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra y sus oídos atentos al clamor de ellos. Y dice el versículo 2, quiero que usted lo lea conmigo. Y habiendo
convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Él encuentra muy temprano en la mañana. Recordemos que la Biblia nos enseña: me buscarán y me hallarán los que de madrugada me buscan, en que esos que labrarían en su viña acordó con ellos, en que ganarían un denario. Me gusta cuando la palabra de Dios dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, y no les falta el alimento. Mirad los lirios del campo, que con todo su esplendor, ni siquiera el rey Salomón pudo vestirse como uno de ellos. Y luego lanza la pregunta, nada más y nada menos que el mismísimo Dios, Jesucristo: ¿no valéis vosotros más que las aves del cielo, que no recogen ni siembran? ¿No valéis vosotros más que los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos? El valor de un denario era el sustento de todo un día. Recuerden que el que está buscando obreros para su viña es aquel que sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Ahora, el versículo 3 dice lo siguiente: y saliendo cerca de la tercera hora del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Me pregunto, ¿cuántas veces Dios en el día visitará la tierra? Me pregunto, ¿cuántas veces el Padre bueno andará por las calles como aquel Cristo que, viendo que una oveja se extravió, se perdió, dejó 99 y fue en búsqueda de aquella que se había extraviado? Me pregunto cuántas veces Dios en el transcurso del día, recordemos que un día es igual que 1000 años y 1000 años es como un día. En otras palabras, se está hablando de la vida. ¿Cuántas veces Dios golpeará y buscará a fin de darnos todo aquello que nosotros estamos necesitando? Recuerde que cuando llueve, llueve sobre justos y llueve sobre injustos. Cuando sale el sol, sale sobre buenos y también sale sobre malos. En otras palabras, la Biblia nos enseña que tiempo y oportunidad acontecerán a todos. Y ahí está el Padre, yendo por segunda vez a la tercera hora. Y dice la palabra de Dios: y los que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y les daré lo que sea justo. Yo quiero que usted grabe esa palabra: y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El primer trato, el de la madrugada, el de los que lo buscan antes de que salga el sol, fue establecido como un denario, el sustento de un día, el sustento que serviría para que él y su casa estuvieran bien. Recuerde usted que aquella mujer que estaba frente al alfolí delante de Jesucristo, cuando el hombre rico ponía lo que le sobraba, ella dio un denario, el sustento de todo su día. Ahora, estos hombres, sin acordar monto, sin acordar nada, le daré lo que sea justo. Dice la palabra de Dios que ellos fueron. Y dice la palabra de Dios, versículo 5, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. La misma propuesta. Están desocupados, vayan, trabajen en la viña, le voy a dar lo que sea justo. Cuando yo empecé esta palabra a hablar con usted, pedí que el Espíritu Santo penetrara como espada de doble filo, divida el alma, el espíritu, toque los tuétanos, revele, parta, divida el espíritu.
y le dé el conocimiento que Él quiere darle en esta tarde a usted. Empecé diciendo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Para aquel tiempo donde esta palabra es manifestada a los hombres, la ciudad de Jerusalén tenía aproximadamente 120,000 habitantes. En las plazas de la ciudad solía generalmente la gente desocupada, la que buscaba el sustento del día, el comer, un trabajo, reunirse en la plaza, y allí iban los hacendados, los dueños de campos, los dueños de viña, a contratar empleados para ese día. Cuando empecé diciendo hallará fe, es porque la gente sabía que a las 5 de la mañana, antes de que salga el sol, ya pasaría alguien contratando obreros para su viña. Pero a las 8 o a las 9 quizás ya no había posibilidad. Mucho menos a las 10 o a las 11 o a las 3 de la tarde. Sin embargo, hay gente que por distintas circunstancias, motivos, llegaron tarde. Y ahí es donde actúa la fe. Yo sé que llegué tarde, pero seguramente el que gobierna toda la humanidad, el dueño de la tierra y su plenitud, hoy me dará el sustento, hoy me dará el alimento, hoy Él no se olvidará de mí. Y ahí estaban a las 10, a las 11 de la mañana, esperando que alguien los contrate. Para ellos no había un contrato como lo hubo para los de las 5 de la mañana. Simplemente te daré lo que sea justo. Dice el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 10ª, 1/10, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando veo esta palabra, veo la intención, la voluntad de Dios al colocar al hombre en la tierra. Cuando veo esta palabra, veo el afán y veo la ansiedad de los hombres. Y tengo que hacerte la pregunta, ¿para qué estás trabajando? Cuando Jesús hizo la pregunta, ¿para qué están trabajando? Luego dio un consejo. Haced tesoros en los cielos, donde la hormiga ni el hollín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. También dijo que no nos preocupáramos por el vestido y la comida, porque Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y ahí está la gente, día tras día, peleando por el sustento, anhelando el sustento. Y el Dios que es justo, supliendo a cada uno según sea su necesidad. Algo que la iglesia primitiva lo aprendió, porque dice en el capítulo 4 que todos tenían todas las cosas en común, de manera que no había ninguno necesitado. Pero aquí lo tendrían que aprender. Dice el versículo 7 de este capítulo, y sigamos avanzando. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Lo que les mencionaba hace un momento, lo que sea justo. Ahora, ¿cuánto es justo? Versículo 8, cuando llegó la noche. No tengo que decir que para este tiempo el obrero trabajaba de sol a sol. No tengo que mencionarte que no había leyes laborales, ni nada que te beneficiara simplemente por ser un ser humano. Cuando llegó la noche. Pero también quiero sacar el contexto del final de las 12 horas del día. Y quiero llevarte al momento en que Jehová proveerá.
en que Dios sabe que tú tienes que tener el aceite en tu lámpara para que en la noche puedas esperar a tu esposo y no se te apague la lámpara. La noche no es solamente la finalidad del día, habla también de la adversidad, de las circunstancias, de los problemas, de las situaciones que vas a tener que enfrentar. La Biblia dice que el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche sí tropieza. En otras palabras, esta gente tenía que trabajar para que a la noche no tuvieran que andar corriendo ni tropezar. Y dice el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Quiero que tú en este día tomes a todos los que vinieron y les des un ejemplo a los primeros. Quiero que ellos vean lo que yo, el Padre bueno, hago con los postreros. Y el hombre llamó a los que habían venido a la hora décima. Y dice el versículo 10, al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Yo ahí me salteé el versículo 9 para que usted pueda en este momento dejar que su corazón y su mente trabajen. Los de la hora primera estaban observando al dueño de la viña qué es lo que él hacía con los que habían venido a último momento. Ahora sí, les leo el versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno un denario. Aquí me detengo. ¿Cuántas veces has orado a Dios? Has clamado a Dios. Y resulta que la bendición se la lleva el que no oró, el que no buscó, o muchas veces nosotros nos dolemos porque pareciera ser que los impíos prosperan más que los hijos de luz. Ahí está la lucha, porque Dios dice, les daré lo que sea justo. ¿Qué era justo? Que el obrero llegara a su casa y tuviera el sustento para su familia. No importa la cantidad de horas de trabajo. Lo que a Dios le importaba es que cada uno de sus hijos, desde el más grande al más pequeño, todos fueran sustentados. Todos se llevaran el aceite para que a la noche no sean como esas vírgenes insensatas que se quedaron con las lámparas apagadas. Ahí Dios garantizando que la oportunidad sea para todos. Dice el versículo 11, dice la palabra de Dios, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Vuelvo a repetirles, esta palabra la entenderán más fácil los que son padres y madres. ¿Cuántas veces nuestros hijos han dicho, tú amas más a este que a mí? O le das más a este que a mí. Y el padre sabe a quién tiene que darle más y a quién tiene que darle lo que ha prometido. Uno lo entiende como padre porque, aunque son nuestros hijos, quisiéramos pasar nosotros el dolor y no ellos. Dice la palabra de Dios
que estos de la hora primera empiezan a murmurar, a hablar. ¿Por qué a nosotros se nos paga un denario? Y a estos que prácticamente no trabajaron nada, le dan la misma paga que a nosotros. Versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13. Respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Cuando leo este versículo, que lo aprendí hace muchos años atrás, sé que con Dios no podemos negociar, pero sí podemos pactar. Abraham hizo un pacto con Dios. Y ese pacto dura hasta 1000 generaciones. Usted y yo somos llamados hijos de Abraham por ese pacto que Abraham se atrevió a hacer con Dios. ¿Qué pactamos? No pactamos que tú trabajarías todo un día por un denario. Te estoy dando el denario. Y ahí se cumple la escritura cuando la Biblia dice que Él no es deudor de nadie. Recuerdo allá por el año 1998, en mis primeros viajes a Europa, los primeros viajes como evangelista, cuando fui prácticamente puesto entre la espada y la pared, tenía que predicar o trabajar, renunciar a mi trabajo y dedicarme y confiarme, ponerme en las manos de Dios, creyendo que Él sostendría toda mi casa. Recuerdo que en una de esas oportunidades, después de renunciar a mi trabajo, yo le instaba a mi esposa a que ella renunciara a su trabajo también. Ahora, todo el sustento de nuestra casa dependería del pacto que yo hiciera con Dios. En aquella oportunidad le dije, Dios, el ministerio evangelístico, profético, pastoral, lo que tú me has dado es mío. Tú me lo diste a mí. Si hay alguien que tiene que pagar el precio, ese sea yo. Pero que nunca falte el vestido, el pan, el sustento a mis hijos. Pasaron los años y jamás podré decir que en mi casa no hubo pan, no hubo sustento, no hubo vestido, no hubo cómo sostener mi familia. Dios nos dio mucho más abundantemente de lo que yo pedí, pero fue un pacto. Y el pacto de estos primeros obreros era un denario. Cuando ellos murmuran, porque muchas veces somos movidos viendo cómo Dios bendice a otros y nos olvidamos de cuál fue nuestro pacto. Dice el versículo 13, respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, y lo repito porque aquí la palabra amigo es una palabra que Jesús usó con sus discípulos cuando Él les dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo sí sabe, entra, sale y sea que entre o que salga, hallará pastos. En otras palabras, el padre de familia podía haberles pagado a los de la última hora, después de haberles pagado a los de la primera hora, para que no se enteraran lo que él les pagaba. Pero como él los consideraba amigos y el amigo sabe lo que hace su Señor, permitió
que ellos vieran cómo les daba el mismo pago. Ahora, también tengo que recordarles que Jesús dijo, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo digo. El Padre está diciéndoles, estimados, queridos, amigos, no te hago agravio. No conviniste conmigo en un denario. No conviniste conmigo en que este día tendrías cubiertas todas tus necesidades. Toma pues lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo. ¿Qué era de ellos? El denario. Y yo te pregunto a ti hoy que me estás escuchando, ¿qué es tuyo? La vida no te pertenece. El mañana no te pertenece. Si hay algo que es tuyo, es el hoy y el por qué Dios te sustenta de acuerdo a tu relación con Él. Fe, esperanza, amor. El mayor de todos ellos es el amor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y vete. Ese vete no es una palabra de me enojé contigo. Es la misma palabra que Jesús le habla al hijo de Timeo. ¿Recuerda usted cuando Jesús habla con Bartimeo y le dice, vete, tu fe te ha salvado? No oró, no lo abrazó, no lo tocó. Era una palabra para gente entendida. Y el hijo de Timeo, el hijo del pastor, Timeo era un sacerdote, se volvió, se dio vuelta, recuperó la vista y cuando recuperó la vista seguía a Jesús en el camino. Esa es otra prédica. Y aquí está diciéndole Jesús, vete, tu familia espera el aceite, tu familia está esperando llenar la lámpara, tu familia, tus pichones, tus hijos están esperando la comida, vete. Luego dice, pero quiero dar a este postrero como a ti. Quiero dar a este postrero como a ti. ¿Por qué como a ti? Porque si eres mi amigo, vuelvo a repetirte, vosotros seréis mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os digo. Acá lo que el padre de familia está diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú trabajabas en este día, cuando pensabas y soñabas en tus hijos, en tu esposa, cuando mientras trabajabas al rayo del sol y el calor del día, y pensabas, con lo que hoy voy a ganar, voy a comprar esto, se lo voy a llevar a mis hijos. Tu prójimo pensaba lo mismo. Él también quiere sustentar a tu familia como lo haces tú. Él también quiere darle lo mejor a tu familia, a su familia, como lo haces tú. Y yo, el creador de los cielos, de la tierra, dueño absoluto de todo lo que existe, el Señor dice, quiero darle lo mismo que a ti. Versículo 15. No es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y allí automáticamente me
me golpea un texto bíblico. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Y quién se lo puede impedir? Si Él es el dueño de la misericordia. Él es misericordia. Y luego les hace una pregunta. ¿O tenéis envidia porque soy bueno? ¿O tenéis envidia porque soy bueno? Te lo digo por tercera vez. ¿O tenéis envidia porque soy bueno? Y allí me viene la imagen de padre de familia. ¿Cuántas veces hemos sido injustos con nuestros hijos? Este se lo merece. Este está conmigo siempre. Y empezamos a hacer actos de predilección. Y nos olvidamos del que está caído con sus alas lastimadas, heridas. Y muchas veces con justa razón, nuestros hijos nos dicen, tú quieres más a este que a mí. Y allí Dios le dice al hombre, tú que eres semejante a mí. ¿Se acuerda que cuando empezamos con la palabra semejante? ¿Recuerdas que yo te hice a mi imagen y a mi semejanza? Te pregunto, ¿cómo te estás comportando con el que no se porta bien, con el que llega tarde, con el que rompe las hojas de carpeta, con el que no te da los resultados que tú esperabas en la escuela? ¿Sabes? Dios dijo, yo soy bueno. Y así como un día Jesús parándose delante de una higuera, el padre le dice, hace 3 años que vengo a comer fruto y no encuentro nada en ella. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Y el Señor le dice, voy a cavar, voy a abonarla, voy a darle 1 año más. Y si para el año que viene no da fruto, allí la cortamos. ¿Tienes envidia de que yo soy bueno y le doy 1 año más a esa planta? ¿Tienes envidia de que yo le perdono los errores una vez más? ¿Tienes envidia de que tú, portándote bien, yo también le dé pan al que se portó mal? Y dice lo siguiente, versículo 16. Así los primeros serán postreros. Escuche esta frase. Así los primeros serán últimos y los postreros primeros. Y los últimos serán primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Te lo voy a traducir. Muchos primeros serán postreros. Envidiosos, orgullosos, llenos de vanidad. Y muchos postreros, sabiendo cuánto Dios les ha perdonado, cuánto Dios ha tenido misericordia. ¿No has leído que al que mucho se le perdona, mucho ama? Y será el amor de los postreros, de los que tantas veces Dios les perdonó. Esos de que Dios les colocó ascua de fuego sobre su cabeza, haciendo obras de bien, obras de bien, obras de bien, obras de bien. Un día dicen, ¿por qué he de portarme mal con el que me hizo
tanto bien. ¿Recuerdan el versículo 15? ¿O tenéis envidia de que yo soy bueno? Un día esos postreros, esos que se levantaban cuando ya el sol estaba alto, que iban tarde a la plaza, que se portaban tantas veces mal, reconocerán la misericordia, el amor de Dios. Y como dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Amarán tanto a Dios que ocuparán los primeros lugares. Personas que eran conocidas como grandes pecadoras, hoy son los más apasionados y llenos de amor de Dios, al punto que son capaces de dar la vida por Él. Así que la próxima vez que salgas a trabajar, no salgas como esos que están esperando cuánto me dan de más para ahorrar. Del desierto, de la iglesia, la casa, el pueblo que Dios sacó de Egipto. La Biblia nos enseña que Dios daba codornices, los derramaba por la tierra todos los días. La gente tenía que levantarse y andar de rodillas buscándolo. También Dios daba el maná. Y dice la Biblia que vos podías juntar todo lo que vos quisieras. Pero había una particularidad. Si lo guardabas se podría. Hay gente que trabaja y trabaja para hacer tesoros en la tierra donde la orina, el hollín, donde los ladrones minan y hurtan. ¿Sabe qué? En la tierra todo se pudre y se corrompe. Y no puedes guardar para mañana. Y mañana cuando te toque partir de esta vida, nada te llevarás. Así que cuando trabaja, aprende de misericordia, aprende de justicia, porque Él dice lo justo. Y sobre todas las cosas, haz tesoros en los cielos, donde los ladrones no minan ni hurtan. Que Dios en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según sea el momento en que tú estás escuchando este mensaje, te dé la sabiduría para que cuando Él venga te halle siendo un obrero fiel y digno, como un padre de familia que supo educar, guardar a su familia, mejor que Abraham, porque él fue el padre de la fe como primero en la fe. Pero hoy te toca a ti y tu fe es mayor que la de él. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.